Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación para cubrir esta rueda de prensa de Unión por Leganés y, como podrán comprobar, por el motivo que os hemos convocado, merece más que la pena porque estamos quizás ante el asunto más grave de todo este mandato, de toda la legislatura. Y es muy grave y consideramos, y creo que no exageramos en la aseveración de decir que es el más grave, porque no obedece a una crítica de un partido político, que puede ser siempre partidista, puede ser tachada de partidista o de contenido ideológico, sino porque proviene de una funcionaria habilitada nacional del Ayuntamiento de Leganés, en este caso la que hace las funciones, podemos decir, de secretaria del Gobierno, la titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno. Este grupo político, que caracteriza por su transparencia, por liderar la oposición en este ayuntamiento, ha podido conseguir, a través de una ardua trabajo, tanto de mi compañero Carlos Aranzana como de mi compañera Virginia Benito, hacerse con una circular remitida por esta titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno, remitida exclusivamente al alcalde presidente, a los concejales delegados, es decir, a los concejales del Gobierno que tienen cartera, y a los directores generales. Se llama Asunto Convalidación de Créditos. Aquí tenéis el documento, lo pondremos a vuestra disposición al finalizar la rueda de prensa para que tomen las notas o las imágenes que estimen ustedes oportunas, pero lo que viene a decir este escrito de esta alta funcionaria de la Administración, que tiene una habilitación además estatal, es que hay reiteradas ilegalidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Leganés. Habla incluso de que la mayoría de los casos son contrataciones verbales. Y digo textualmente lo que dice. Estamos hablando, para ponernos en situación, de esos reconocimientos extrajudiciales o convalidaciones de crédito que en muchos casos han ido al Pleno. Como recordarán ustedes, el único partido que ha votado siempre en contra a este tipo de actuación, es que no deja de ser blanquear irregularidades en la contratación, el único partido que ha votado siempre en contra ha sido Unión por Leganés. Y una vez más el tiempo nos viene a dar la razón. Y dice textualmente: pese al que el reconocimiento extrajudicial es una figura excepcional que debería utilizarse en casos muy concretos para dar solución a aspectos muy puntuales, ojo a lo que dice, se está utilizando en demasiados casos como un medio elusivo para el incumplimiento de la normativa de contratación. Habla incluso de que se está incurriendo en nulidad de pleno derecho, con este tipo de pago de facturas a través del Pleno, blanqueando actuaciones irregulares. Para que se hagan cargo del montante económico de esta situación, de este pago irregular de facturas, ilegal de facturas, son 3 millones de euros los que han pasado este año, que no ha acabado todavía, al Pleno. Pero los que han ido, por ejemplo, firmados por convalidación por el concejal de Hacienda, me corriges, Aranzana, podemos estar hablando a lo mejor de cerca de 1000 decretos. Puede haber 1000 decretos de convalidación, de 1000 facturas, por parte del concejal de Hacienda queriendo blanquear una fórmula irregular de contratación. Pero a mayor abundamiento de la gravedad de esta situación que alerta a la titular de la Oficina de Apoyo de la Junta de Gobierno, señala que ya son reiterados también los informes de intervención de la interventora municipal que señala la ilegalidad de este tipo de pago de facturas. Y también dice textualmente que a pesar de todos estos informes, sin que hasta la fecha se hayan adoptado las medidas que en dichos informes se recogen. Y para finalizar, lo que comenta esta funcionaria es: sin perjuicio de elevar este informe a los órganos competentes en la resolución de los expedientes indicados, por esta funcionaria se indicará en la toma de razón para su inclusión del libro de decretos y resoluciones la advertencia correspondiente. Con este documento, desde Unión por Leganés, vamos a acudir al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía porque entendemos que, aparte de la responsabilidad contable o política, puede haber responsabilidad penal y alguno puede terminar dando explicaciones no en un pleno, sino ante un señor o una señora de negro. Y a lo mejor acaba como otros señores que están muy famosos en televisión, que creían que eran impunes y ahora están en un lugar que no es precisamente edificante. Creo que se hacen ustedes cargo de la gravedad de lo que hoy estamos denunciando. Ningún concejal de gobierno, ningún alcalde, ningún director general precisamente va a dar luz y transparencia a este hecho, pero para eso está Unión por Leganés como principal partido de la oposición. ¿Dónde creen ustedes que hay más facturas pagadas de esta manera ilegal?
Pues efectivamente, en las que maneja y controla el señor Francisco Javier Márquez, el conocido como el Bartolín Pepinero, ya saben ustedes, el que se inventó que había sido agredido, una invención que solo estaba en su imaginación, que acudió a una rueda de prensa con un cabestrillo cuando tenía que haber ido con una camisa de fuerza, bueno, ya saben ustedes la historia, ridiculizado y vapuleado en los juzgados y que terminará siendo condenado por haber cometido un delito de denuncia falsa y por falso testimonio. Pues efectivamente, ese área, medio ambiente, sostenibilidad, obras, mantenimiento, que maneja muchos millones de esta ciudad, es donde más hay este tipo de contratación irregular, incluso contratación verbal. Ahora entenderán los vecinos, por ejemplo, por qué no hay pedales en los contenedores de basura, o por qué no se pone el punto de recarga eléctrico que por pliego está obligado, porque hay ese continuo contubernio, connivencia con las contratas. Este método, que lo que hace es que no salgan a concurso estos servicios, porque el contrato o bien ya no existe o ha quedado caducado y al final las adjudicaciones se hacen de manera verbal, lo que están es blindando a determinadas empresas para que sigan prestando ese servicio, cercenando todo tipo de libre concurrencia y al final en detrimento de los servicios públicos, porque no están trabajando las mejores empresas, sino las empresas que mejor caen, o eso lo que da a entender al director o al alcalde de turno. En ese sentido, especialmente grave en todo lo relacionado con sostenibilidad y medio ambiente. Como pueden ustedes entender, esto también, a nuestro juicio, da a entender que hay una sombra de corrupción generalizada. Si podríamos estar ante, salvando la distancia, si no siendo un caso similar a los ERES de Andalucía. También fueron funcionarios habilitados los que dieron la señal de alarma de que se estaban haciendo las cosas de una manera absolutamente fraudulenta e ilegal. Pues aquí también la funcionaria, a la que hay que poner en valor su valentía, ha puesto también negro sobre blanco unos hechos extremadamente graves. Y no porque lo diga Unión por Leganés o su portavoz, es que lo dice ella. Lo dice ella y lo plasma por escrito, dice que hay una advertencia expresa y que lo va a incluir en el libro de decreto. Vamos, esto es un aviso de navegantes en toda regla y el que quiera entender, que entienda. Bien, por nuestra parte, como bien saben, las ruedas de prensa son abiertas a cualquier contenido, pregunta o planteamiento que quieran ustedes hacer. Podríamos estar también hablando de otros asuntos de actualidad. Por ejemplo, otra cuestión que van a ocultar desde el Gobierno y que creo que como medios de comunicación deberíais de informar es que ha habido ya una sentencia firme por la que condenan al Ayuntamiento de Leganés a 10 millones de euros por una operación urbanística perpetrada de esa manera habitual por parte de gobiernos PP-PSOE, pero en especial por el PSOE y en especial por los actuales gobernantes, el señor Llorente y la directora general de urbanismo, la señora Laura Oliva, y a los vecinos nos va a costar 10 millones de euros su negligente actuación. Estamos hablando de unos terrenos en la Avenida de los Pinos, por la cual los titulares de esos terrenos pidieron a la Administración que fueran expropiados por el Ministerio de la Ley. El Ayuntamiento hizo caso omiso, no defendió adecuadamente la valoración de esas parcelas y ahora nos encontramos con una sentencia ya firme que ha salido, creo que fue el jueves viernes de la semana pasada, pero supongo que doña Transparencia, la encargada de dar información de todas estas cuestiones, la señora Laura Oliva, no os habrá dicho nada. Bueno, pues para eso está Unión por Leganés, que es el único partido que realmente saca a flote auténticos hechos noticiosos e informaciones que realmente dañan a los vecinos. También aprovechamos para comentar y poner también en valor la propuesta de Unión por Leganés de que el señor Salustiano Toribio, el centenario vecino, el primer vecino de San Nicasio, una historia viviente en la ciudad, pues vaya a ser reconocido en el próximo acto de homenaje a la Constitución, que se celebrará el día, quiero recordar, 3 de diciembre, como hijo predilecto de la ciudad. Ha sido una propuesta de Unión por Leganés y bueno, pues también queremos que los ciudadanos sepan que no solamente aquellos famosos que salen en la tele o que han hecho algo, pero desde un punto de vista mediático, que está muy bien reconocerlo, sino también ciudadanos de a pie, ciudadanos de la calle, que también tienen un valor y deben de ser reconocidos por nuestra ciudad, en este caso como hijo predilecto. También ya comentarles que dentro de nuestras 12 meses, 12 cláusulas, el contrato que tenemos con los vecinos de Leganés, en los próximos días se pondrá también en conocimiento de todos los vecinos la 7ª cláusula, que será además presentada y explicada por mi compañera Virginia Benito, que va relacionada con Leganés Concilia y mima a las familias. Una serie de propuestas de Unión por Leganés relacionadas con esos
con esos dos ámbitos. Hay que recordar también, hablando por el tema de la sentencia de los Pinos, que son 10 millones de euros, que ya en esta legislatura vamos más de 30 millones de euros de pérdida patrimonial o pérdida de recursos de nuestra ciudad por la nefasta gestión de los gobiernos del PP y del PSOE. Estamos hablando no de fantasías o cuentas de la lechera que hacen algunos, con no se sabe qué convenios, que luego resulta que es que al final nos va a terminar tocando a nosotros a pagar, sino que esto es dinero contante y sonante, sentencias existentes y firmes. Recuerdo, 10 millones de los Pinos, 9 de Portfolio, 7 del Parque Picasso, 3 de la Vía Militar, 1 millón por Reinover Velasco, 3 millones al abogado Muñoz Bouzo, 1,5 millones de Vereda, 500.000 por funcionarios perseguidos, por no hablar de los 5 millones de euros que perdimos del Plan Regional de Inversiones, el Prisma, por la nefasta e incompetente política del Partido Popular en la pasada legislatura, y ya veremos los que perderemos con el PSOE en esta, porque como bien saben, a cargo del PIR, que ahora como se llama el Prisma, iban a arreglar de manera integral varios colegios de esta ciudad, y ahora el arreglo integral de los colegios se va a transformar en arreglar las ventanas de los colegios. En fin, es otra metáfora de lo que es este gobierno, que ha sido todo promesas y ninguna realidad. Y por nuestra parte, en principio nada más, y abiertos a vuestras preguntas sobre este tema o el que estimen oportuno. Sobre el tema del millar de facturas que han entrado por convalidación, ¿hay una cuantificación de a cuánto ascendería aproximadamente? Pues lo he estado hablando con mi compañero Aranzana y puede ser valor incalculable, ¿no? Es decir, que... Muy difícil de saberlo porque no los tenemos controlados. Al final del año estaremos rondando el millar de facturas por convalidación. Hasta a fecha de hoy, entre convalidaciones y reconocimientos extrajudiciales, se han hecho 266, solamente hasta octubre. Cada convalidación y cada reconocimiento extrajudicial lleva varias facturas, con lo cual si empezamos a multiplicar, pues al final de año llegaremos a las 1000. Para que les sirva de un dato, ahora mismo no tenemos ni todos los contratos de limpieza viaria de este ayuntamiento, todas las empresas están sin contrato. Y nos estamos gastando cerca de 10 millones de euros al año en limpieza viaria, y ninguna empresa tiene contrato. Y es grave todo esto en el sentido de que el último contrato finalizó el 31 de octubre. El último contrato es el contrato de 5,7 millones de euros de la empresa Valoriza, y curiosamente, y tendrá que explicar el señor Márquez por qué, pudiendo prorrogar ese contrato por 2 años, año tras año, el señor Márquez decidió no prorrogarlo y dejarnos sin contrato, dejarnos de una forma ilegal. Debería de explicar por qué. Entre estar de forma legal con una prórroga a estar con una de forma ilegal, pues el señor Márquez decidió dejar este ayuntamiento sin contrato en vigor. Ya no tenemos ningún contrato en vigor de limpieza. 10 millones de euros. Aquí parece que hablamos de millones de euros, pues de esta forma. Este es el contubernio que muchas veces hemos denunciado de Unión por Leganés con las contratas. Ya lo han vivido ustedes, por ejemplo, con la instalación de las talanqueras a cuenta de los encierros taurinos en las fiestas. Cómo era una obligación de la concesionaria y al final quien salvó los muebles al gobierno fue la contrata Valoriza. ¿Con qué autoridad tiene el Ayuntamiento de Leganés para luego exigir o reclamar a determinadas contratas que cumplan con los pliegos cuando esas mismas contratas son las que hacen favores al gobierno de turno? Sin más lejos también, en una de esas comisiones que el alcalde decide que sean a puerta cerrada, para que los ciudadanos no conozcan todas las tropelías que cometen, le preguntamos que si el festejo taurino de organizar, ¿cómo eran? Los bomberos toreros y sus enanitos taurinos que organizaron en la cubierta, si eso era un festejo taurino. Y el señor alcalde dijo con toda su desfachatez que con la ley en la mano, no sé qué ley era, ese evento, además denigrante para las personas, es decir, porque además estamos hablando de utilizar a las personas que tienen esa condición de ser enanos como un elemento festivo, grotesco o para el ridículo público, que eso venga avalado por la administración. Es decir, aquí hablamos mucho de igualdad, de que hay que tratar a todo el mundo con consideración, pero este ayuntamiento ha dado por bueno un festejo taurino, entre comillas, que al final era ridiculizar a personas que tienen esa condición de ser enanas. Me parece extremadamente grave, y ya llega un punto en el que hay que tomar cartas en el asunto. Y bueno, afortunadamente cada vez quedan menos para las elecciones, y ahora hay una labor también de los medios de comunicación de trasladar estos hechos objetivamente graves y documentados a la opinión pública para que tomen nota. Me gustaría si podía detallar un poco en qué momento procesal, por así decirlo, se encuentra esto, qué significa la advertencia esa que va a hacer
la funcionaria o tiene que contestar el gobierno a eso? Pues... ¿Cómo debería procederse por parte del ayuntamiento del gobierno? Hombre, yo como pasa con la denuncia de las gasolineras, si yo fuera el alcalde o fuera el anterior concejal de urbanismo, pues tendría mucho miedo y estaría bastante intranquilo con una cosa como esta. Es decir, que una funcionaria habilitada estatal diga expresamente por escrito todo esto que dice y que además que conste en el libro de decretos y menciona a la intervención que ha hecho innumerables informes al respecto y que no se le ha hecho ningún caso, pues yo sinceramente, si fuera el alcalde, los concejales delegados o director general, yo estaría buscando en el momento un abogado y luego dejaría de hacer lo que aquí te están diciendo que es ilegal. Y tercero, intentaré a ver cómo se puede subsanar todo esto, porque como dice la propia funcionaria, comenta que estos, al ser contratos nulos, no podrían convalidarse, que lo que habría que buscar es una revisión de oficio de esos hechos, porque claro, aquí jugamos con una cuestión, para que lo entiendan los vecinos. El trabajo se ha realizado por las empresas, es decir, un determinado concejal o director general o alcalde le dice a Pepito o a Juanita, arregle usted eso, por ejemplo, y esa empresa lo arregla, lo dice de manera verbal, le dice, usted arregla, ya se le pagará. Y claro, esa empresa que ha hecho ese trabajo quiere cobrar, lógicamente, porque evidentemente habría un enriquecimiento injusto de parte de la administración. Es decir, la administración recibe un servicio y no lo va a pagar, claro que lo va a tener que pagar, pero claro, hay que pagar conforme a la ley. Hay unos métodos que recoge la ley y la ley de contratos para que esas contrataciones no sean de esta manera. Pues todo eso se le ha saltado el gobierno, con la excusa de que como había que pagar porque si no era un enriquecimiento injusto, han forzado al Pleno en innumerables ocasiones a que se levantara la mano con esa excusa. Ya ha llegado el momento que la funcionaria, que también supongo que comprendería que al final las responsabilidades iban a derivar también en ella, como garante de la legalidad, y ha dicho hasta aquí, ha puesto pie en pared y ha dicho hasta aquí hemos llegado, voy a presentar este escrito, lo voy a hacer público y además va a quedar constancia en el libro de decretos. Lo que sí sabemos por la reacción del gobierno es que, como todas las cosas que son extremadamente graves, las ha tapado, las ha escondido e intentará de alguna manera minimizarla, pero en fin, ustedes mismos pueden juzgarlo. Aquí está el documento, aquí está la firma de la funcionaria, es del mes de noviembre, es decir que es reciente, y a quién está dirigido. Al final, cuando los hechos son tan claros, las interpretaciones a veces hasta son ociosas. Tienen que tener en cuenta también una cuestión, y es que hay empresas que no tienen contrato, que su contrato ha finalizado. Por ejemplo, recuerdo una que es la gestión de multas de tráfico, que finalizó en 2008 y que ha seguido prestando servicio y estamos en 2018. Ninguna otra empresa ha podido concurrir a esa licitación porque no ha salido. Es decir, esas empresas están blindadas y consiguiendo unos ingresos recurrentes y nadie está compitiendo por optar a ese contrato. Es decir, esas empresas están blindadas. Nadie... No se está, el principio de pública concurrencia no se está cumpliendo tampoco. ¿El caso de la Avenida de los Pinos cuál es exactamente? Bueno, es un terreno cerca de lo que es la residencia de los frailes, para que lo entiendan así los vecinos y hablando de una manera, podemos decir, popular, en una planificación urbanística, esos titulares se quedaron con un terreno que en el fondo no pueden hacer nada con ellos. Es decir, dada la calificación urbanística que había recibido y tal como estaba encajonado, era muy difícil que le pudieran obtener ningún tipo de resultado con esa parcela. Entonces hay algo que establece la ley que se llama la expropiación por ministerio de la ley, es decir, llamas o dices a la administración que ante este terreno que me ha usted dejado encajonado, expropiémelo y págueme el justiprecio que corresponda con este terreno. Ese proceso se comenzó y ha terminado finalmente con esa condena por parte ya del Tribunal Supremo, porque ha inadmitido el recurso presentado por el propio Ayuntamiento de Leganés y confirmando la sentencia que ponía en valor esos terrenos en torno a unos 7 millones de euros, que con los intereses legales generados pues estamos hablando de en torno a 10 millones de euros. Aquí es que ha habido una negligencia muy grande, porque estamos convencidos que si hubiera habido otro tipo de defensa jurídica del pleito, incluso hubiera habido otro tipo de actuación con los que han impugnado, los que han llevado a los tribunales esta no expropiación, seguramente que el saldo final de la cuenta sería mucho menor del que tenemos. Es un caso parecido, aunque sea distinto, al del señor Muñoz Bouzo. ¿Cómo podemos llegar a facturas por parte de un abogado que terminen siendo 3 millones de euros, como si fuera a pagar a Cristiano Ronaldo? Aquí, ¿cómo hemos podido llegar a 10 millones de euros por unos terrenos que yo creo que de otra manera, con otra defensa o con otra negociación, hubieran sido a lo mejor 2-3 millones de euros?
está en la dejadez, la negligencia, porque claro, como paga el vecino, como pagará el que venga, como pagará no se sabe muy bien qué, pero no paga el responsable político o funcionario que ha hecho esta chapuza, pues no hay ningún incentivo para hacerlo bien. Bueno, pues está claro que están empezando a cambiar las cosas y que ya hay tanto políticos como funcionarios que están empezando a pechugar por sus decisiones, y esa, y sobre todo esta que estamos hoy denunciando, puede acabar con muchos políticos, incluso funcionarios, teniendo que abonar de su bolsillo lo que ha supuesto de merma para las arcas municipales. La parcela buena que está entre Amas, Alfís y la vía, esa no. Sí, ahora mismo está como El aparcamiento, está lisada. el descampado se cae. No, que me ha dicho la residencia de los frailes, no, es el Sí, ahí. Alfís, Amas. Eso que está ahí, sí. Sí, lo conocen como la avenida de los Pinos. Avenida Los Pinos. Pinos. Sí, eso que se utiliza para aparcar muchas veces. Sí, sí, está ahí. sí. Antes del puente que va a Valdebelaya. Hay algunos partidos que han pedido la reactivación de la comisión de investigación por el caso Almagro. No sé si puedo hacer una valoración de ese tema. Y luego, por otro lado, estamos ya en época preelectoral, los partidos están presentando ya a sus candidatos o están en proceso de elección. Me gustaría saber, Carlos, si va a renovar como candidato de ULEF y qué perspectiva se presenta de cara a la formación de su equipo para las elecciones. Pues le respondo a lo segundo y luego lo primero. Lo segundo es que ya es público notorio que hubo un proceso de primarias por el cual fui elegido presidente del partido y a la vez candidato, porque nosotros siempre entendemos que tiene que haber un margen siempre de trabajo del que sea el presidente de la organización para poder dar a conocer y formar su equipo. El equipo de Unión por Leganés es solvente, está acreditada su capacidad de trabajo, su honradez, su eficacia, y nuestras perspectivas son inmejorables. Es decir, que recuerdo muchas ocasiones cuando nos preguntaban con quién iba a pactar ULEG, siempre una pregunta recurrente en todas las elecciones, y ahora cuando nos pregunten eso, pues tenemos muy claro que lo primero que diremos es que con el que quede segundo, es decir, porque tenemos claro que vamos a ser la fuerza más votada de esta ciudad. Incluso en las encuestas que hace el propio, así infiltrado, el Partido Popular, se ve claro que somos la única fuerza que puede derrotar al Partido Socialista, la única fuerza realmente alternativa y con brío para poder derrotar a todo lo que representa Santiago Llorente y el Partido Socialista, que han sido cerca de 40 años, es decir, menos un paréntesis negro del Partido Popular, toda la vida en la ciudad ha sido gobernada por el Partido Socialista, y yo creo que los ciudadanos demandan un cambio, y ese cambio el único que lo puede garantizar es Unión por Leganés. Y en cuanto a lo de la famosa autobautizada como caso Almagro, yo pregunto que ese caso ¿en qué juzgado está? ¿Está en algún juzgado? ¿Está en alguna fiscalía? ¿Está en alguna agencia tributaria? ¿Está en algún expediente de alguna cosa? Es decir, yo creo que esto realmente es el invento Almagro. Estamos hablando de algo parecido a la leyenda urbana de Ricky Martin, el perro y la mermelada, ¿no? Es decir, que al final se habla de un asunto, alguien se lo termina creyendo y consideran que eso es algo a lo que hay que darle importancia mediática. Llevan 3 años dándole coba a un asunto que no tiene nada que ofrecer, es decir, es un hecho perfectamente legal que hacen otros concejales de este ayuntamiento, exactamente igual, en el que el Partido Socialista al principio, el Partido Popular después intentaron estirar el chicle, un chicle que no tiene ningún sentido, y hasta ellos ya se han aburrido del chicle, y ahora ha cogido un partido en vía de extinción al que hay que proteger como el rinoceronte negro, porque también está a punto de desaparecer, y que ahora pues se dedica a también estirar otro chicle en connivencia con un periódico, entre comillas lo de periódico, que quiere dar a entender lo que no hay. Fíjense ustedes, llevan 3 años con la historia. Esa historia no ha ido a ningún sitio para que se pueda denominar caso no sé muy bien qué, y el que está ahora, todo el mundo continuamente atizando esa cuestión, una extraña connivencia entre un partido supuestamente de ultraizquierda y un periódico ladrillero, es el señor Fran Muñoz, que yo creo que si hay algún caso que hay que estudiar, ese del caso Fran Muñoz. Investiguen ustedes su pasado policial y en los juzgados, y no por inventos administrativos, sino por condenas penales, por delitos. Entonces yo lo que preguntaría, y diría a todos los medios de comunicación, que por favor empiecen a hablar y a investigar sobre el caso Fran Muñoz, porque creo que llevan ustedes varios años en ese aspecto tardando en explicar en qué consiste el caso Fran Muñoz, que sí que es un caso en los juzgados, es un caso firme y es un caso que acabó en condena penal. Precisamente Fran Muñoz hace unos días les acusaba en principio veladamente, pero luego ya mencionándolo usted, de una persecución feroz
connivencia con el calificó de revistilla. Literalmente dijo Carlos Delgado señala y una revistilla dispara. Y luego aseguró también que pronto podría demostrar que una formación política, ahí no mencionó a nadie, pagaba en B a ciertas personas para que atacaran el prestigio de otros partidos. Entonces, bueno, pues no sé si quiere contestar. yo sí, hombre, Unión por Leganés, como has visto en nuestra rueda de prensa, no ha dedicado ni un segundo a un partido en vía de extinción, a diferencia de otros que dedican el 80% de su tiempo en eso. Tampoco voy a dedicar mucho tiempo en él. Pero hay una gran diferencia. Mientras lo que él dice no tiene ninguna base judicial, él está condenado en firme por los juzgados de lo penal a 2 años de prisión. Que explique por qué es lo que hizo, a quién se lo hizo y si lo sigue haciendo. Porque claro, si estamos hablando de financiación de partidos, nos gustaría saber si él financia su partido como se financiaba a sí mismo hace 20 años. Creo que sería muy conveniente que lo explicara y a quién vende o deja de vender ciertas cosas para financiarse. Y poco más puedo hablar de alguien que dentro de muy pocos meses no va a estar en la institución y que va a ser pues un paréntesis también negro de la ciudad y que no ha aportado absolutamente nada más que saber la figura del concejal no adscrito, lo que es violar derechos fundamentales a sus propios compañeros, lo que es buscar agredir a compañeros de este grupo político, a tener querellas y denuncias cruzadas con sus propios miembros del partido, es decir, alguien que ha aportado lo peor de la política. Pero bueno, viendo su pasado, que durante tanto tiempo ha ocultado, no era de extrañar. Es decir, la cabra siempre tira al monte, por lo que se ve. Bien, pues muchísimas gracias por su presencia. Si quieren ustedes ver aquí el documento, pues aquí lo tienen para su análisis integral. Gracias.